funciones corticales superiores son aquellas funciones que nos diferencian de los animales. Son aquellas funciones que nos permiten vivir en sociedad, que nos permiten crear herramientas y nos permiten crecer como humanos. Entre las funciones corticales superiores podemos destacar lo que es la conciencia, el lenguaje, la praxia, la notia y la memoria. Yo estaré hablando ampliamente sobre lo que es la conciencia. La conciencia es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse con su entorno y con él mismo. Esta capacidad se debe a dos elementos fundamentales, lo que es el contenido cerebral y el contenido mental, y la capacidad que tiene el sistema reticular ascendente. El sistema reticular activador ascendente se comunica con el tálamo y la corteza cerebral y nos permite estar en sueño o en vigilia. Nos permite mantener las funciones vegetativas, como son la respiración, la deglución, la termorregulación, la presión sanguínea, entre otras. Cuando tenemos alguna alteración en el sistema reticular activador ascendente, vamos a tener una pérdida de la capacidad de estar despiertos. Cuando el sistema reticular activador ascendente se altera, el paciente va a entrar en un estado de coma. En cambio, cuando es el contenido mental que se altera, el paciente va a entrar en un estado vegetativo persistente. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las diferentes modalidades de alteración de la conciencia. La conciencia puede verse alterada por diferentes alteraciones, como son la confusión, la somnolencia, la omnibulación, el estupor, el coma, el estado vegetativo persistente, la muerte encefálica y el delirio. La somnolencia es un estado donde el paciente tiene mayor tendencia al sueño. En este estado disminuye lo que es la coherencia, la capacidad de razonar y la comprensión. En la obnubilación es una alteración moderada de la vigilia, donde el paciente pierde la atención y pone su punto fijo en algo. Son aquellas personas con las que estamos hablando y en buen dominicano decimos, tú estás lejos, estás en otro mundo. Tienen su atención fija hacia otro punto que se hace diferente al punto al que se está tratando. El estupor son aquellos pacientes que están dormidos y solamente se pueden despertar a través de un estímulo. Si no se les estimula, no se despiertan. A diferencia de un paciente en su estado, en su capacidad adecuada, que si se le llama al estar dormido se despierta y si desea vuelve a dormirse o si no, se mantiene despierto. El estupor solo el paciente despierta a través de un estímulo. El coma es un estado donde se pierde la capacidad de las funciones de relación y se mantienen las vegetativas, como son la respiración, la termorregulación, entre otras. El estado vegetativo persistente es un estado donde el paciente recupera los ciclos de vigilia y sueño. Tiene algunas funciones vegetativas de manera conservada, pero no tiene ninguna funciones cognitivas. La muerte encefálica, como su nombre lo dice o lo indica, es donde el paciente tiene una muerte del encéfalo. No hay funciones, no hay ningún estímulo. El delirio es la disminución de la atención. Hay cambios en el contenido de la conciencia y se mantienen
y el paciente tiene pensamientos desordenados. El paciente no puede ordenar sus pensamientos. Hasta aquí mi participación. Le dejo con mi compañera Onisbel, la cual estará hablando sobre el lenguaje. El lenguaje como función cortical. Las funciones corticales superiores, como el lenguaje, son un sistema funcional que depende del trabajo integrado de varias zonas corticales y subcorticales. La afección a alguno de estos componentes puede afectar todo el sistema. Los componentes principales del lenguaje se encuentran ubicados en el hemisferio dominante, o sea, en el izquierdo. La dominancia del lenguaje está referido a la lateralidad. El sexo influye en la representación del lenguaje, de forma que en las mujeres se ve más bilateralmente, mientras que en los hombres está más representado en la parte izquierda del cerebro. Otros factores que determinan la lateralización del lenguaje son la escolaridad y la edad. ¿Pero por qué la escolaridad? Bueno, las personas con más escolaridad, o sea, educación, tienden a tener una representación del lenguaje en el hemisferio izquierdo, o sea, en el dominante. Vuelvo y repito. Mientras que las personas que tienen menos escolaridad se le ve representado de una manera bilateral. Algunas formas para potenciar el lenguaje son utilizar apoyos audiovisuales, leyendo libros que le interesen a la persona afectada, describiendo acciones básicas, diarias o conectando palabras. Los trastornos del lenguaje que se asocian a fallas en la actividad cerebral son conocidos como afasias y, dependiendo del lugar en donde sucedió el daño, las afasias pueden ser de tres formas. La primera es la afasia de Broca, donde las personas con este desorden muestran dificultad para producir el habla, a pesar de que la mayoría de sus funciones cognitivas se encuentran en perfecto funcionamiento. A pesar de esta incapacidad, son capaces de comprender la comunicación y son conscientes de sus problemas. El segundo tipo de afasia es la afasia de Wernicke. Los individuos con este tipo de afección son capaces de producir habla fluida. Sin embargo, la mayoría de frases que intentan comunicar carecen de coherencia, a la vez de que les cuesta trabajo entender a otras personas. Por último, está la afasia de conducción, que es la menos común, en donde los individuos demuestran incapacidad para repetir palabras. Este desorden sucede cuando ramas del fascículo arqueado son dañadas. Recordando que una afasia es la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje debido a las lesiones en el área cerebral donde estén destinadas estas tareas. Gracias. Buenas tardes. Soy Mayrelín Carrera y estaré hablando sobre la praxia. Hablar de la praxia es referirnos a la habilidad motora adquirida, aquellos movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o organizar un objetivo. Estos movimientos se adquieren gracias a la madurez del sistema nervioso central. Son acciones características del hombre, por lo que tienen un fin determinado. Son aprendidas y con las repeticiones se automatizan. En conclusión, la praxia forma parte de nuestro día a día, ya que cualquier acción que queramos realizar implica esta habilidad. Por ejemplo, sonreír, caminar, vestirnos, guiñar el ojo o hacer cualquier actividad de tipo motora de manera voluntaria. Hasta aquí mi participación. Ahora mi compañera Larissa estará hablando sobre la gnosia. Gracias.
Buenas bendiciones, mi nombre es Lerixa Gil Reyes y hoy les estaré hablando sobre las hipnosias. Las hipnosias corresponden a la capacidad para reconocer información de objetos o personas previamente adquirido a través de los sentidos. Existen las hipnosias visuales, táctiles, auditivas, gustativas y olfativas. Las auditivas es la capacidad de reconocer los sonidos, las táctiles es la capacidad de reconocer con el tacto la estructura, las olfativas es la capacidad de reconocer los olores, mientras que las gustativas es la capacidad de reconocer sabores. Para su evaluación, normalmente los especialistas en neuropsicología utilizan el famoso test de las Antillas, una prueba ideada para evaluar dichas funciones, centrada principalmente en las mediciones de la capacidad de planificación, que es uno de los componentes esenciales y más sensibles de las mismas. Cabe recalcar que las hipnosias auditivas también procesan información acerca del tacto, la composición, la posición, el dolor y la temperatura. Esta causada por daños en el lóbulo parietal, el lóbulo temporal o el lóbulo occipital del cerebro. Estas áreas guardan memoria de los usos y de la importancia de los objetos o lugares y sonidos familiares, e integran la memoria con la percepción y la identificación. Es cuando las funciones cerebrales superiores son aquellas que hacen al hombre diferente de las otras especies, porque en el hombre han alcanzado un desarrollo tal que le permite, en buena medida, modificar el ambiente y las circunstancias en las que vive. La corteza cerebral es el asiento anátomo-funcional de las más importantes funciones superiores. Repasemos las funciones corticales superiores vistas en este video. En primer lugar, tuvimos la conciencia. La conciencia es un estado de la mente subjetivo, unificado y continuo. Radica sobre todo en áreas posteriores de la corteza cerebral. Luego vimos el lenguaje, el cual abarca acciones como la comprensión, el habla, la conversación, la lectura y la escritura. Como tercera función cortical tratamos la praxia, que es la capacidad de realizar movimientos coordinados, por ejemplo, para vestirnos o utilizar herramientas. Por último, vimos las noxias, la cual se define como el reconocimiento complejo de objetos, formas y sonidos. Hasta aquí nuestro video. Muchas gracias por la atención.